Amados hermanos, los saludo con la alegría que Dios nos permite, hermanos, tener en su nombre. Paz a todos ustedes. Les ruego que ocupen su lugar, por favor, hermanos. Estaba reflexionando y bueno, parte de siempre que subimos aquí como expositores, lo que más anhelamos o una de las cosas que más queremos tiene que ver con que el mensaje que se expone pueda tener eco en el corazón de las personas. Y para que esto se logre, una de las cosas que es necesario, una acción que se tiene que dar, es la atención, ¿verdad?, prestada a ese mensaje. Entonces muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer y motivar a las personas a que puedan prestar atención? Y bueno, pensando en esto, hermanos, yo recuerdo una historia, más bien un chiste, que dice que, precisamente en este tenor, que en una ocasión un migrante allá en Estados Unidos llevaba ya algunos meses de estar ahí, y en su lugar, en su país, pues él se congregaba en una iglesia cristiana, y entonces pues le surgió la necesidad de congregarse en alguna iglesia y empezó a buscar, pero no encontraba dónde congregarse. Así es que resulta que dentro de su trabajo, empezando a darse a entender con otros compañeros, muchos de ellos eran personas de ese país, de Estados Unidos, y bueno, obviamente no hablaban español, y bueno, con los que empezó a comunicarse, lo primero que les dijo fue que quería congregarse en una iglesia y que si podía alguien orientarlo. Uno de ellos, que empezó a tener esa relación con él, le dijo: sí, mira, yo voy a una iglesia cristiana, te invito. Y entonces esa persona le preguntó: bueno, ¿y en tu iglesia hablan español o inglés? Y entonces él le dijo: no, hablan inglés. Y entonces esta persona dijo: no, pues yo apenas estoy haciendo lo posible para entender el inglés, entonces no me va a servir. Pero este amigo, que se hizo amigo de este migrante, le dijo: no, pues vamos, mira, va a estar bien, no es muy difícil, solo tienes que hacer lo que todos hacen. Y dice: ah, ok. Dice: si ellos se paran, o sea, si tú no lo entiendes, no te pones. Si ellos se paran, tú te paras. Si ellos se sientan, tú te sientas. Si ellos cantan, pues tú haces que cantas, y no es tanto problema. Lo convenció y dijo: está bien, y se lo llevó. Llegaron a ese lugar, de esas iglesias grandes, y así fue. Las instrucciones de su amigo estaban funcionando al pie de la letra. Se paraban, pues él se paraba, ¿verdad? Se sentaban y él se sentaba. Lamentablemente ese día se trató un asunto, una problemática en la iglesia. La problemática era que una chica había salido embarazada. Y entonces, bueno, después del tiempo de alabanza y del tiempo todo el pastor, muy serio, bueno, tomó el lugar y dijo que iban a tratar este asunto, que ya tenían algunas pistas de quién era el papá, pero que el pastor quería dar la oportunidad de que él se levantara, ¿verdad?, de que él tuviera el valor de hacerlo. Bueno, este hombre le había tocado la suerte de sentarse al lado del que era el papá. Y entonces, pues él dice: bueno, él no entendía lo que estaba tratando, pero él dijo: ya sé, si estar sentado significa que todo está bien, estoy sentado. Y si el de al lado se levanta, pues yo también me levanto. Y entonces el pastor, después de haber hecho esa reflexión y más bien esa denuncia, dijo: y en este momento pido al que es el papá que tenga el valor de levantarse y que dé la cara a toda la congregación. Después de unos minutos, esta persona, que era el papá, pues ya se armó de valor y se levanta. Y como el que estaba ahí, esta persona que había ido, terminante había ido y estaba a su lado, también se paró. Entonces ya se imaginarán cuál fue la situación y la sorpresa de la iglesia, ¿verdad? Ver a los dos de pie, pero obviamente uno era a raíz de que no entendía lo que estaba pasando. Muy bien. Cuento esto porque
la invitación, como les decía hace un momento, era precisamente de poner mucha atención. No nos voy a pasar así, hermanos. Muy bien. En esta tarde, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver precisamente con lo que acabamos de cantar, con este tema de la luz de Dios. Y bueno, quiero introducirme comentando que algo que quizá todos nos hemos dado cuenta en esta semana que ha transcurrido, ha sido una semana con un mal sabor de boca. Es una semana que prácticamente nos ha tocado respirar la duda, la sospecha, ¿verdad? Y en algunos casos la insatisfacción. Han sido días difíciles, han sido días de incertidumbre, y donde estos elementos han sido los protagonistas de esta semana. El tema sin duda de la semana ha sido los comicios del fin de semana pasado, ¿verdad? Y de lo que se ha desprendido a lo largo de esos días, el miércoles el conteo, y bueno, muchas cosas que ustedes están muy al tanto. Todo este ambiente que vivimos realmente es solo un síntoma de una enfermedad que lamentablemente ya es crónica en nuestra sociedad y en nuestro pueblo, ¿verdad? Esta realidad que pasamos. Pero que también de alguna manera pone el dedo en la llaga y evidencia sobre la decadencia que estamos pasando como sociedad y como realidad humana, y nos apunta a las carencias profundas que tenemos como sociedad, no solo mexicana, no solo del Estado de México ni del país, sino de manera general. Y bueno, esto se manifiesta, repito, de muchas maneras. Una de ellas es de esa capacidad casi inherente que tenemos de irnos adecuando a esa realidad. No pasan las cosas y pareciera que, a pesar de que está llena de esta nube de dudas, pareciera que no pasa nada después de algunos días. Y esto es parte de con lo que se trabaja, ¿verdad?, el sistema. Y bueno, después, no solo eso, sino que en ocasiones hemos aprendido también como sociedad a apropiarnos de todo lo negativo del sistema y de alguna manera de repetirlo en las otras esferas que nos desarrollamos y en los diferentes niveles donde nos desenvolvemos. La duda y la incertidumbre, como les decía, pues son dos caras de una misma moneda, y también ambas son hijas de la oscuridad. Este mundo se encuentra en esta oscuridad. Esto es parte de la realidad que el mundo se encuentra, es parte de la realidad del sistema, de las intenciones y de las prácticas propias de este mundo en el que nosotros estamos y en el que nos ha tocado vivir. Sin duda, alguien decía, dentro de los muchos que han levantado la voz y han comentado, tanto en las redes sociales como en los diferentes espacios, una de las cosas que el sistema quiere que la gente entienda es que pase lo que pase, no va a cambiar nada. Pase lo que pase, las cosas van a seguir igual. Y de alguna manera, tratando de analizar el fenómeno, la circunstancia, uno puede darse cuenta que parecía que esta es la idea: sembrar en muchas personas, en general, repito, no solo un asunto político, sino en general, que la situación, la realidad que vivimos como sociedad no va a cambiar, que por más que la gente tenga buena intención, no va a pasar nada, y que ante el aparato, ante las formas, la duda, la oscuridad siempre va a prevalecer. Por eso, hoy en esta tarde, y aunque esto todo suena un tanto muy político, debemos comprender que detrás de toda esta realidad que se vive, que se manifiesta en estas esferas públicas, está detrás un asunto central que tiene que ver con las tinieblas, con el mal, con la presencia de Satanás en cada una de las formas opresoras que ponen en riesgo la vida de muchas cosas, porque no solamente es una forma, no solo es un lugar, no solo es estar al frente de un país o de un lugar, de una entidad, sino se trata de mantener unas maneras, y mucho de este sistema, repito, atenta contra la vida en general y atenta contra las posibilidades de muchas otras personas. Por eso es aquí donde nuestra realidad como hijos de Dios, hermanos, necesita, como ya hemos reflexionado en otras partes, en otros momentos,
tiene que manifestarse, o sea, nuestra presencia, nuestra participación como hijos de Dios tiene que brillar en medio de este mundo de oscuridad. La propuesta en esta reflexión y en esta tarde es muy clara. Partimos del principio de que somos hijos de luz, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de luz, tenemos que vivir dignamente de esa vocación o de ese don que Dios por su gracia nos ha otorgado. ¿Cómo? Pues una de las cosas que podemos hacer es rechazar toda oscuridad en sus diferentes manifestaciones. Todo lo turbio, todo lo oscuro, todo lo que nos genera duda en estos términos que hablamos es manifestación de oscuridad. Somos hijos de luz, estamos llamados a que la luz de Dios deba brillar. Y bueno, este trabajo no solo es hacia afuera, sino precisamente inicia en nosotros. Esta reflexión, esta búsqueda de vivir en luz, y parte de trabajar de nosotros, de adentrar, de hacer este trabajo de introspección y revisar que debemos trabajar con nuestra propia oscuridad, con nuestras realidades que tenemos como personas y que de alguna manera se manifiestan, repito, en nuestro cotidiano vivir, y que manifiestan que hay cosas en nosotros que aún viven en esa oscuridad. Quiero llevarnos al texto bíblico, hermanos, de donde reflexionaremos hoy, y es el texto de la primera carta de Juan, primera epístola universal de Juan, capítulo 1, versos 3 al 5. De esta porción, hermanos, se desprende es la base de la reflexión y de la invitación en esta tarde que estamos reflexionando en este tema importante de la luz, de ser hijos de luz. Capítulo 1 de la carta del apóstol Juan, en sus versículos 3 al 5. Y voy a leerles, hermanos, para ustedes esta porción que dice de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Los textos de Juan, hermanos, las cartas de Juan, muchos los engloban dentro de esto que se conoce como literatura juanina, o sea, que pertenece tanto al Evangelio como a las cartas, y que dentro de esta comprensión, el escritor de esta carta, el apóstol en esta carta, dirige este mensaje a estas comunidades que lo están escuchando, e inicia de una manera muy peculiar. Si ustedes revisan el verso 1, que tiene similitud con el verso 3, que es donde empezamos a leer, el escritor empieza a dar referencias sobre su experiencia de vida con el Maestro. Y de una manera muy intensa, muy emotiva, casi eufórica, el apóstol describe su experiencia con Jesús. Describe la de él y sin duda la de muchos, la experiencia con Jesús. Y a mí me llama mucho la atención cómo este escritor señala algunas cosas muy particulares que tienen que ver con lo cotidiano, con la relación que tenían con Jesús. Dice en los versos 3, el verso 3 y en algunas partes del verso 1, primeramente, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, dice el texto, tocante al verbo de vida. El escritor, muy emotivamente, hace esta declaración de su experiencia con Jesús. Es interesante, repito, cómo inicia de esta manera, como su manera de legitimizar que lo que está diciendo es real, que él ha vivido con Jesús, que él ha caminado con Jesús, que lo ha tocado, que lo ha prácticamente comido con él, que prácticamente lo ha olido,
ha vivido, en pocas palabras, todo lo que se puede vivir con una persona. Este hombre lo vivió en todos sus niveles, tanto en un ámbito espiritual, pero sobre todo en un ámbito humano, terreno y cotidiano. Y esto le permite a este escritor tener el respaldo para decir, bueno, es por eso que les voy a dar este mensaje, es por esta razón que yo les voy a dar, y que lo que les voy a decir es algo cierto y verdadero. No porque me lo contaron, no porque lo escuché, sino porque yo viví con él, porque yo caminé con él, porque yo me senté a la mesa con él, porque yo lo pude sentir, porque yo lo pude palpar. Y para el escritor, sin duda, es toda una experiencia. Es lo que se conoce como algo así como una teofanía, ¿verdad?, del escritor, o sea, un encuentro con la divinidad. Él está convencido que Jesús, como es humano, pero también es Dios, y que en esa realidad él está emocionado, está de una manera desbordado por este don que se le ha permitido él vivir, que es tener ese contacto tan íntimo con Jesús. De esta manera, él, repito, va a dar como sentado que este argumento es un argumento para que todo lo que va a decir a continuación tiene sentido a partir de su experiencia con el Maestro. En el verso 5, que es donde para algunos analistas bíblicos, el verso 5, que es el que nosotros leímos también, es la parte que se conoce, bueno, que va a ser como una especie de lema después de los 4 versículos, que es como un pequeño prólogo, que también hace referencia al prólogo del Evangelio, en el capítulo 1. En el Evangelio 5 va a haber un lema y de alguna manera también el propósito de lo que va a decir a continuación. Y en lo que hace referencia es precisamente esta verdad muy importante, que Dios es luz. Con esta declaración va a surgir un tema que era un tema muy, muy común en aquel tiempo y que se entiende en el marco de la carta, que es el tema de los hijos de la luz. El tema de los hijos de la luz, de alguna manera, era un tema que se conocía, que era muy común en estas comunidades gnósticas, que fueron una de las amenazas que de alguna manera el Evangelio, las cartas tuvieron que afrontar. Los gnósticos también hablaban sobre los hijos de la luz concretamente, pero a diferencia de lo que el escritor va a decir, obviamente, sobre la luz y a quién va a relacionar con la luz, los gnósticos siempre hablaron referente a esta cuestión en un sentido más de abstracción, en un sentido más de ideas, de conocimiento. Y aquí el escritor va a hacer una realidad, va a relacionar y va a decir que la luz no es una cosa, sino que es Dios, o que es, en este caso concretamente, Cristo Jesús. Esta declaración también va a aparecer en el Evangelio en voz del mismo Jesús. Jesús mismo va a decir que Él es la luz. Y aquí se va a repetir esta idea, repito, en la carta, pero el escritor aquí no menciona a Jesús como Jesús, sino directamente se le atribuye esta realidad a Dios. Y va a ser una especie muy interesante de reflexión, y de alguna manera va a usar estos argumentos propios de la herejía gnóstica para darles un sentido diferente, para encaminarnos hacia Jesús, y para que los oyentes de estas comunidades, de estas cartas, ahora vean en Jesús la personificación de esta luz. Y que así como los gnósticos veían la luz como un asunto, repito, como les comentaba, como una cuestión más aquí intelectual en la mente, para que ellos vean que esto le da un giro y va a relacionarlo con las cuestiones prácticas, con las cuestiones concretas. La referencia que hace el escritor entonces a este asunto de la luz, para él no se trata de una cosa, en este caso, sino de una persona. No se trata entonces del conocimiento para Juan, este tema de la luz y de los hijos de la luz, sino de acciones. No es una especulación, sino es una acción.
No se trata de convencer, sino se trata de transformar. Y entonces, a partir de hacer esta redirección de esta idea de la luz y de los hijos de la luz, que es lo que se desprende de esta idea, es que entonces el escritor, repito, va a adentrarse a estas realidades que va a compartir con sus oyentes y el mensaje que les va a dejar a cada uno de ellos. De esta manera, repito, ante las dudas que había sobre lo que se tenía que buscar, cuál era el fin último en la fe, en la comunidad, el escritor de Juan va a decir: esto no es un asunto especulativo, sino tiene que ver con algunos otros aspectos que, haciendo un análisis en los versos que vimos, vamos a darnos cuenta que tienen, la propuesta de Juan va a ser que la luz tiene que abarcar aspectos o dimensiones ético-prácticas. Va a haber una muy interesante intención también de usar estos elementos del cuerpo, de las manos, los ojos, los oídos, y para algunos, repito, hermeneutas, hacer referencia a estas partes del cuerpo hace referencia a niveles, repito, ético-prácticos de la persona. O sea, lo que está proponiendo el escritor es que aquellos que son hijos de la luz no son aquellos que saben mucho o aquellos iniciados, como se creía, un número muy reducido, un número muy pequeño, que ostentaban un conocimiento muy especial y que solo ellos podían tener. El escritor lo que está diciendo: esto no es así. La luz de Dios es una acción que tiene que ver con dimensiones ético-prácticas. O sea, que aquel que vive en luz es aquel que tiene que manifestar en todos los aspectos de su vida que la luz está dando frutos, que la luz no es, como ya he mencionado, cuestiones meramente intelectuales, sino que son fuerzas o valores que tienen que ir cambiando, afectando la vida cotidiana de la persona, de aquellos que se llaman hijos de la luz. La primera referencia que hizo en el versículo 3 el escritor es precisamente la referencia a los ojos y a los oídos, y dice: lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Esa referencia que se hace de estas dos partes del cuerpo o corresponde, hablando de estas dimensiones ético-prácticas, aquella dimensión ético-social. O sea, que los hijos de luz tienen que tener esta área también, o la luz también tiene que alumbrar esta área en su vida. O sea, el escritor dice: si tú eres un hijo de una luz, esta dimensión ético-social en tu vida tiene que estar alumbrada por ello. Y esta dimensión, o nos referimos a esta área ético-social, a aquella conversión de valores que los hijos de la luz tienen que vivir. Esos valores son valores distintos, que son valores diferentes a los que se viven en la sociedad. Se refiere a buscar, en este sentido, la dignidad de las personas, por ejemplo, la justicia en la distribución de los recursos, la solidaridad con los pobres y oprimidos, el respeto a la libertad del otro, la disposición a servir, la capacidad para soportar los conflictos y un amor universal que supere todas las diferencias existentes entre los hombres. Lo que está diciendo el escritor es que si somos hijos de luz, nuestra dimensión social tiene que estar afectada en estas acciones que he mencionado como ejemplo, y que son acciones que deben estar impregnadas por esta luz que hoy somos nosotros, porque venimos de un Dios que no tiene en absoluto ningún rasgo de oscuridad. Sin embargo, no solo afecta este nivel ético-social. Cuando habla de las manos, que dice que lo tocamos en el verso 1,
Estas manos, esta referencia a las manos, tiene que ver con otra dimensión también, que es la dimensión comunitaria y que corresponde a lo que es a la caridad, la solidaridad y la comunión. Es la propuesta, como veíamos en una ocasión pasada, de una vida comunitaria basada en el amor. O sea, todos los discípulos, o este discípulo que pudo palpar a Jesús, lo que realmente está diciendo es que estaba en favor de este proyecto, un proyecto diferente, un proyecto que tenía que ver con la caridad, con la solidaridad, con la comunión. Y esa es la propuesta con la que también estos ámbitos de la vida tienen que ser afectados si vivimos en luz. Con sus manos Jesús, por ejemplo, curó enfermos, pero también repartió pan a los hambrientos. Estas dos acciones en los extremos, en los polos opuestos, hace referencia a que Jesús atendió las necesidades básicas materiales del ser humano y lo hizo con sus manos. Así que aquellos que son hijos de luz toman este proyecto, esta propuesta, y se comprometen a vivir, a establecer la caridad, la solidaridad y la hermandad o comunión como una propuesta de vida. Están convencidos que ahora ya viven no en tinieblas sino en la luz, y que en esta luz se necesita vivir así. No se puede vivir en la luz o siendo hijos de luz viviendo de otra manera. Frente a la acumulación o la propuesta de acumulación, que es la propuesta contraria a este sistema de solidaridad, este sistema comunitario, frente a esta posibilidad individual o familiar o grupal, la propuesta es la donación. En lugar de acumular, hay que dar, hay que donarse. El reparto comunitario y la comunión con todos, en especial con el pobre, o sea, en general, pero los pobres siempre tendrán un lugar especial dentro de los planes y propuestas de Dios. Haciendo esta práctica de solidaridad, se supone una ruptura con el sistema imperante. Entonces, la luz, decíamos, tiene que alumbrar hacia los valores que nos distinguen, pero también hacia las acciones y hacia las propuestas de vida que hacemos y que son contrarias al sistema. Pero no solo ahí, hay un tercer aspecto que también podemos reflexionar o rescatar de esto que dice el escritor de Juan, en sus primeros versículos, que tiene que ver con el aspecto del testimonio. Y sin duda es esta parte cuando dice que es precisamente lo que ellos vieron, dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ese anunciar, repito, tiene que ver con el testimonio, y esa parte del testimonio se refiere a la parte ético-moral de nuestra vida. Referente, y cuando me refiero a lo ético-moral, me refiero a que en nuestra vida tiene que haber congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Eso también es ser hijos de luz. Nos invita sin duda este aspecto, esta área, esta dimensión, a revisar las intenciones que hay detrás de nuestras acciones, y más aún a saber si estamos siendo honestos con el llamado de Dios de vivir en luz en cada uno de los rincones de nuestro ser. Saber que Dios es luz. Si solo lo dejamos en ese sentido, entonces seríamos parte como esa herejía gnóstica que decía la luz es esto y es un conocimiento. Pero saber que Dios es luz tiene que apuntar en estos aspectos, en estas dimensiones de nuestra vida, que de alguna manera, aquí citamos tres, pero que la intención es hablar de toda nuestra realidad, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y pensamos, tiene que reflejar que somos hijos de luz, que somos ahora ya nacidos en luz. Por eso esta última parte es muy importante, porque esta última parte, repito, tiene que ver con nosotros, hacia adentro, con esta realidad de estar examinándonos constantemente si somos congruentes en esa cuestión.
Porque el discurso puede ser uno, porque nuestras palabras sin duda pueden reflejar que hay luz, pero realmente de dentro tenemos mucha oscuridad. Y esta realidad, como dice al final de esta porción, por eso hace referencia al final, que si somos mentirosos, entonces la luz no está en nosotros. Porque yo puedo decir de boca hacia afuera que tengo luz, pero adentro de mí hay oscuridad. Y entonces, esta última parte del testimonio, repito, es una reflexión permanente a la que nos invita el escritor, el apóstol, a revisar hasta dónde nuestras acciones reflejan realmente si somos hijos de luz o si no lo somos. Así como una fuente no puede de ella emanar tanto agua salada y agua dulce, los hijos de Dios no pueden tener tinieblas dentro de ellos y pretender actuar como hijos de luz. Resumiendo estos tres niveles que a manera de muy esbozado he hecho mención: el nivel primero ético-social, el nivel de la comunidad y el nivel ético-moral, que son los niveles donde la luz tendría que estar haciendo reflejo, donde la luz tendría que hallar cabida y donde nosotros tendríamos que alumbrar y dar ejemplo de que vivimos en esa luz. Todo esto, repito, resumiendo, es algo que tiene que ver, repito, y nos invita a que como hijos de luz tenemos que dar frutos dignos de esa luz. Esto implica, como hemos ya mencionado, que todo lo que somos, todo lo que hacemos y lo que decimos tiene que ser congruente con esta realidad de que Dios es luz. De otra manera, entonces, no creemos y hacemos mentiroso a Dios en esta verdad. Al no ser nosotros luz, estamos diciendo en nuestras acciones que entonces no es luz. Y al hacerlo mentiroso, o al no decir nosotros esta verdad, estamos haciendo una doble falta. Por un lado, vivimos en tinieblas, aparentando vivir en luz. Y segundo, hacemos mentiroso a Dios. Sin duda, decía Jesús, cuando hablaba sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que ningún pecado podía ser perdonado, ¿verdad? Más bien que todos podían ser perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la mayoría que ha interpretado ese texto dice, bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a otro lo que es de Dios. En este caso, concretamente a Satanás. En este caso, sería algo similar. Porque al hacer mentiroso a Dios, le estamos quitando su condición de luz, porque nosotros no estamos siendo congruentes al ser llamados hijos de luz. Y entonces estamos en una condición verdaderamente preocupante y trágica. Todo esto, todo lo que es sospechoso, entonces, con lo que decía yo al principio, lo que no es transparente, lo dudoso, es producto de las tinieblas. En cambio, todo lo que es concreto, todas las acciones reales referente a esto, todo lo transparente, todo lo honesto, es parte de la luz. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque sin duda esta reflexión, decía yo, nos invita a revisar cómo estamos viviendo y hasta dónde nuestro actuar no solo nos está haciendo mentirosos a nosotros, sino también a Dios. Pero también nos invita a revisar las realidades comunitarias en nuestra iglesia. Y nos invita porque estamos, creo que, y puedo decir que la mayoría que está en esta dinámica, cansados de estas realidades a medias, de estas cosas que no son claras, que no están a la luz. Y estamos, creo, de alguna manera u otra, en contra de estas realidades oscuras que se dan.
y que afectan a la mayoría de las personas. Y que si estamos en contra de esta realidad de la oscuridad, y que si somos hijos de luz, es aquí, como decía al principio, donde nuestra tarea se vuelve crucial, imperante y urgente. Porque entonces lo único que puede cambiar la realidad de oscuridad en la que estamos no es que cambien los elementos de afuera, sino es que con la luz que Dios ha puesto en nosotros, o al hacernos hijos de luz, mejor dicho, tenemos que brillar en esta realidad de oscuridad. Pero no podemos seguir entendiendo la luz únicamente como un concepto. Necesitamos que afecte todos los niveles de nuestra vida. Necesitamos vivir en esa luz y además, como dice el verso 4, gozarnos con esa luz y con todo lo que se desprende de ella. O sea, que para nosotros alegría también es buscar hacer la justicia y que el mundo de alguna manera viva en esa luz que necesita vivir. Y que nosotros debemos estar amando lo que es correcto, amando lo que es luz y despreciando o desechando lo que es oscuridad. Sea en el plano que sea, político, social, sea en el plano que sea, todo lo que no sea luz es algo que como creyentes y como hijos de esta luz que es Dios, tenemos que estar a favor o en contra de esta realidad. Por eso necesitamos con un espíritu crítico evaluar nuestra vida y revisar hasta dónde estamos viviendo en su luz o si nuestra vida refleja oscuridad, si nuestras acciones reflejan lo contrario. Hay tres cosas muy concretas sobre las que quisiera que reflexionáramos como comunidad, hermanos, en el sentido de la práctico. Esta luz, como ya dije, en estos niveles tiene que afectar, tiene que verse reflejado. Pero hablando en el ámbito comunitario, eso es a nivel personal, pero hablando en el ámbito comunitario, tres cosas tienen que manifestarse si somos hijos de luz. Una, tenemos que revisar si nuestra vida es congruente con lo que creemos. O sea, si vivimos con los valores, si vivimos con estos valores que decimos creer o que incluso predicamos, necesitamos a nivel comunitario, y digo a nivel comunitario porque a nivel personal sin duda es el primer trabajo que cada uno de nosotros tenemos, pero a nivel comunitario es un trabajo que tenemos que de alguna manera estar revisando que lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser congruente. En este sentido, no solo se trata de decir, bueno, ese es un problema de él, va a dar cuentas de Dios allá, él sabe, no, sino que todos somos responsables de alguna medida de que si hemos entendido ciertos valores como comunidad, que si hemos entendido que ciertas formas que el Evangelio nos ha puesto, todos somos responsables de que todos, o en la generalidad, busquemos estar teniendo unido eso que decimos y lo que hacemos. O sea, que no se trata aquí de decir, bueno, cada quien, como ya mencioné, dará cuentas, sino que yo soy responsable también de que lo que se dice busque la forma en mi persona, pero también con los demás, que existe esa congruencia. Porque si no, entonces nos pasa muchas veces como nuestros líderes, ¿verdad?, políticos, que cuando toman protesta de su gobierno, dicen parte de esa protesta que si no cumple, que el pueblo, ¿qué?, se lo demande. ¿Y qué pasa con el pueblo? Nunca se lo demandamos, ¿verdad? Aquí pasa igual, hermanos. Sabemos que en ocasiones se dicen muchas cosas y que hemos creído en general, nosotros hemos creído que hay valores como la comunidad, como ya hemos mencionado, y en ocasiones sabemos que a veces los que estamos aquí al frente predicamos esos valores, pero también vemos con mucha tristeza que a la hora de vivir esos valores no se hacen presente en las personas y en especial en los que estamos aquí al frente. Hay una incongruencia terrible
entre lo que decimos, entre lo que proyectamos y lo que hacemos. Eso es vivir en oscuridad, porque no hay transparencia, porque la oscuridad y la penumbra viven en nosotros. Pero repito, no solo es una tarea de la persona, sino también es una tarea de la comunidad, de alguna manera, demandar esta realidad, que todos busquemos vivir en esa congruencia. Que si hemos creído en esta comunidad, entonces tenemos que vivir en esta comunidad. A veces con mucha tristeza me ha tocado escuchar comentarios que, hablando por ejemplo de la comunión, que ha sido un tema muy recurrente de estos meses, que a veces alguien hace algún comentario sobre, incluso a manera de mofa, de manera despectiva hacia esta propuesta de comunidad. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y entonces cómo estamos? O sea, sí creemos en la comunidad aquí, pero en la vida cotidiana no la creemos. Eso es incongruencia. Y todos somos responsables de esa incongruencia que podamos tener o no sobre estas verdades. La luz de Dios es donde tiene que alumbrarnos. Si hemos, por ejemplo, creído en el sacrificio y resulta que no nos gusta sacrificarnos, si hemos dicho aquí que Jesús es nuestro ejemplo de murió en la cruz y que sobre Él fueron todas nuestras realidades y fue un ejemplo, es nuestro paradigma, nuestro prototipo, pero que a la hora de vivirlo no estamos dispuestos al sacrificio, eso es incongruencia. Y en toda incongruencia, hermanos, no vive la luz. Hay otra cosa. Tenemos que ser honestos, hermanos, en nuestras relaciones. Y lo digo con mucho amor y con mucho buen deseo de hacernos reflexionar. Vivimos, y no es todos, sin duda, pero vivimos, o creo, mejor dicho, mi análisis, que el mayor mal de nuestra comunidad es que tenemos relaciones poco honestas. Mientras saludamos y nos abrazamos y hasta nos damos beso, por atrás nos estamos apuñalando. Eso es vivir en oscuridad. Y de eso hay mucho, hermanos, que no somos honestos, no somos transparentes. Pareciera que alguien nos dijo que todos tenemos que ser amigos. No todos tenemos que ser amigos. Yo puedo ser diferente y puede ser que no compagine con alguien de aquí o con muchos de aquí, o que mi personalidad o la personalidad de alguien no sea afín a mí, y eso es correcto, y sin duda Dios lo conoce, Dios lo sabe, y por eso nos hizo en la diversidad. La comunión es estar unidos en la diversidad. El problema es cuando, por alguna extraña razón, tenemos que saludarnos, abrazarnos y besarnos, pero que no somos honestos en nuestra relación y no somos capaces de decir al otro: no me agrada lo que hiciste, no me parece correcto lo que estás haciendo, creo que estás obrando mal, y preferimos saludarnos, abrazarnos, decirnos cosas bonitas, pero atrás decir cosas, hermanos, terribles. Eso es vivir en tinieblas, eso es oscuridad. Una tercera cosa, tenemos que estar dispuestos a perdonar y a reconciliar, a promover la comunión en el mundo y máxima en la iglesia, a costa muchas veces incluso de nosotros mismos. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y esa es nuestra tarea. Pero creo que hemos malentendido esta última frase de que debemos buscar la comunión a costa incluso de nosotros mismos, porque pareciera que esta frase la hemos utilizado a conveniencia y a veces decimos: pues entonces ustedes tienen que buscarme, ¿verdad? Entonces tú tienes que ceder, es que tú tienes que perdonar todo, porque por eso la Biblia dice que tienes que perdonar a costa de ti mismo. Esta frase no tiene ese sentido, sin duda, hermanos. No, al menos en un sentido malintencionado, porque este sentir tiene que estar en todos nosotros.
Si todos pensáramos de la misma manera que debemos estar dispuestos a buscar la comunión, incluso a costa de nosotros mismos, no existiría ningún tipo de abuso entre nosotros. No existiría entonces estas formas y estas condiciones a veces en las que aquellos que han querido, que han intentado y que se han cansado, y hay otros que aún así siguen esperando que se les trate con esa consideración. Necesitamos asumir esta tarea, pero todos. Creo que de esta manera, hermanos, como comunidad estaremos dando señales, rayos de luz en medio de esta oscuridad, repito, que nos está rodeando y que nos está, hermanos, está sofocando y asfixiando nuestra sociedad en la que vivimos. Concluyo, hermanos, diciendo: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, esto haced. No solo ya por nosotros, hermanos, sino porque el mundo lo necesita. El mundo necesita tener un poco de luz en su vida, de certezas, de referencias. Hoy más que nunca, hermanos, debemos buscar permanecer en la luz, porque somos hijos de luz. Somos hijos de luz. En un mundo donde no hay certeza de nada, donde todo está lleno de dudas, y en la penumbra de la maldad y del pecado, es necesario que la luz de Dios resplandezca, para que lo dicho del profeta Isaías se cumpla: que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Deseo, hermanos, de todo corazón, que como hijos de Dios que ya somos, porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y estuvo dispuesto a confiar en nosotros y a depositar en nosotros esta verdad, que es una verdad de vida, que somos hijos de luz, que pueda brillar en nuestra vida, hermanos. Que de alguna manera o de otra nos esforcemos para que ningún rasgo de oscuridad esté en nuestro corazón, que para que ninguna condición de oscuridad entenebrezca, quite, opaque todo lo que Dios quiere que hagamos y para lo cual Dios nos ha preparado en este reino, en esta vida de luz, del cual sin duda, hermanos, algún día tendremos la oportunidad de estar en plenitud. Pero hoy somos llamados a ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude en esta tarea. Pónganse de pie, por favor.